mudó al rancho de su abuela después de la muerte de su padre, jamás se imaginó que encontraría tesoros escondidos en el pequeño pueblo de Sequoia Falls. Mucho menos que uno de esos tesoros le enseñaría que algunas cosas son más simples de lo que pensamos. Que le mostraría la belleza de las estrellas del norte. Y más importante, que le haría sentirse enamorada por primera vez. Perdida en el cosmos, de Grizzly, publicado por Les Editorial. Bueno, pues queríamos que la autora del libro estuviera presente de alguna manera, ¿no?, en la presentación. Entonces ha tenido que ser virtualmente. Y bueno, nos ha dicho que dice, pedí por favor que se me da muchísimo mejor hablar en público directamente que a una cámara. Así que queda dicho. Pero bueno, ha explicado bastante bien, pues eso, de qué va el libro, ¿no?, que de la temática. Y por cosas que ha dicho ella, me entenderéis por qué cuento para la presentación con una psicóloga y sexóloga, que es Laura Marcilla, porque en el libro se tratan temas que son complicados o complejos. Entonces, bueno, lo primero que quería comentar es, ¿a ti qué te ha parecido el libro? A mí me ha gustado mucho. Yo cuando me contactasteis para decir queremos el punto de vista de una psicóloga, yo ya fui un poco a la defensiva, en plan vamos a ver cómo, porque hay muchos libros que estos temas de la enfermedad mental y la depresión y todos estos temas lo tratan o como si no fuera nada importante o romantizándolo como si fuera lo más maravilloso del mundo tener una depresión. Entonces yo iba ya con las garras así un poco en plan vamos a ver si no me toca despedazarlo, y no, me ha gustado mucho porque lo tratan de una manera muy natural, sin meterse necesariamente en complicaciones diagnósticas ni nada, sino simplemente la experiencia de una persona que está pasando por eso, y bueno, y no es ni un libro triste que salgas con ganas de irte a llorar. Bueno, yo he llorado con alguna escena, sí, pero puntualmente, no es un libro triste en general que estés todo el rato, sino que va intercalando escenas muy bonitas con otras escenas un poco más, pues bueno, sensibles y demás, pero en conjunto me ha gustado mucho. Y no sé si... Bueno, imagino que todo esto es un proceso muy largo, no sé si ya de primeras surgió con la idea de hablar del tema de depresión o cómo llegó esto a plantearse. Pues este libro, o sea, me llegó a manuscritos, ¿no?, como me llegaron otros, y lo leí y tengo que reconocer, o sea, no quiero hacer spoiler, pero me encantó el libro, o sea, me encantó, pero vamos, que es un libro precioso, o sea, aunque vaya de un tema duro. Pero le dije directamente a la autora, dice, yo con ese final no lo voy a publicar. Entonces había otra versión, porque este libro era originalmente tal cual me lo envió a mí, pero tuvo una adaptación Clexa. Entonces, que es por el que algunas de vosotras creo que lo conocéis, o me suena que lo conocéis. Y ahí tenía otro final muy de fic, ¿no? Y tampoco me convencía. Entonces yo le dije, vamos a hacer un tercer final así, ni tanto ni tan calvo, ¿no?, un poco híbrido. Y ese es el final que hay en el libro, que no vamos a decir cuál es, porque pues, lo tenéis que leer, o sea, sí o sí. Y nada, pues el proceso ha sido un poco encajar, se han cambiado algunas cosas también porque la autora, conforme hemos ido corrigiendo y tal, ella misma, o sea, yo creo que es una persona bastante perfeccionista, lo cual está muy bien, y ella misma ha ido cambiando cositas, pero muy pequeñas. Lo crucial era encajar ese nuevo final con algunas cosas, y se han introducido algunas cosas nuevas, muy poquitas, pero bueno, algunas cosas nuevas, y bueno, yo creo que el resultado ha sido bueno, a mí me gusta, gente que lo ha leído ya porque no ha podido esperar, le ha gustado, ¿no?, a ti, por ejemplo. Entonces, pues
pues eso, que yo creo que el resultado está bastante bien. Tengo que hacer también una mención a la portada, porque esta portada también tiene autora y se llama María José Molina, y que la conoceréis o no, pero bueno, podéis encontrarla en las redes como Watermary Colors, y yo creo que le ha quedado una portada preciosa y que bueno, se puede intuir un poco, se supone que la protagonista, que es Lark, y se puede intuir un poco el mundo así, no sé, un poco lírico, ¿no? De la protagonista y de la forma que tiene la autora de narrar. El nombre original, bueno, creo que solo va a hablar luego la autora, así que lo cuente ella, pero que se iba a llamar de otra forma. Ah, eres tú, que no la conocía, bueno, aquí está, la autora que le ha quedado preciosa, la portada. Y bueno, ya si pasamos al tema de la cuestión, que es hablar un poco de los contenidos complejos que tiene el libro. Y de hecho es en el primer libro en el que hemos puesto en la contraportada un aviso de contenido, porque que se puede ver en el interior de lo que trata, por si hay, no sé, hay personas más sensibles o algo que no quieren leer de este tipo de historias, ¿no? Con esos temas, pues que no lo lean y ya está. Y bueno, lo que quería comentarte es, tú, o sea, como psicóloga, ¿cómo crees que se ha tratado estos temas, ¿no? La ansiedad, depresión. A mí me parece que se ha tratado de una forma muy delicada, sin caer en tópicos, es decir, sin tratarlo desde una psicología un poco Mr. Wonderful, de tú no te preocupes, que al final todo se va a solucionar, tú sonríe y tal, porque es un acercamiento que lo vemos muchas veces y que realmente a las personas que están pasando por esto les hace más daño que otra cosa. Tú no puedes evitar estar mal, estar sufriendo, estar pasando lo que estás pasando, y te llega otra persona que parece que no te entiende a darte consejos y a quitarle importancia a tu sufrimiento. Entonces esto no lo he visto en todo el libro, con lo cual ya empezamos fenomenal. Y luego, bueno, pues muy bien, porque no es ese reflejo de la depresión como si fuera solamente estar triste. Es que la depresión no es estar muy triste mucho tiempo, es que son muchos más sentimientos, que cada persona, no hay dos depresiones iguales, cada persona lo vive a su manera. Entonces, pues el tema de la depresión se ha tratado muy bien, además se han reflejado personajes que sí que saben cómo lidiar con esa depresión, y otros personajes que a lo mejor intentando ayudar realmente hacen más daño sin quererlo, que es lo que ocurre en el día a día de las personas con depresión. Se ha tocado el tema del suicidio, que obviamente es algo que las personas que están atravesando una depresión, una gran mayoría se llegan a plantear, incluso si no pretenden hacerlo. Bueno, los estudios reflejan que casi el 80% de las personas en algún momento de nuestra vida nos plantearemos la idea. A lo mejor no nos preocuparemos sobre llevarla o no llevarla a cabo o cómo, pero se nos pasará por la cabeza la idea de ¿y si yo simplemente me quitara de en medio y todos mis problemas se acabaran? Entonces, a mí me parece muy importante que esto se hable, y no hay muchas novelas que hablen de ello, porque claro, es un tema duro de tratar. Mucha gente cuando va a leer algo quiere leer algo que te guste, que te alegre, que te distraiga, no algo que te haga pasar un mal rato, pero a mí me parece muy importante abrir la conversación a ese respecto. Y bueno, tocando un poco también el punto de la sexología, yo sé que obviamente todo lo que hacéis en LES tiene esa perspectiva y ese reflejo de la visión del colectivo LGBT, pero me parece muy chulo que además se refleje no solo la historia principal, que bueno, que como se puede intuir por la contraportada es una historia entre dos chicas, sino que se refleja también una historia gay, una historia bisexual. A mí personalmente este libro, si a mí me hubiera llegado en la adolescencia, me hubiera venido muy bien para ayudarme a mí a salir del armario, porque yo tardé mucho tiempo en reconocerme a mí misma como bisexual. Entonces hay escenas que te ponen en plan, bueno, pero pasa, no pasa, sí, no, un poco rollo, sin ser tan cutre, pero un poco rollo culebrón, de que están a punto, pero sí, pero no, pero sí, pero no, y dices, bueno, pero ¿cuándo narices va a haber aquí un poco de chicha? Entonces yo creo que a mí esto, sí, como además es una historia que
que aunque trata temas profundos, no es muy densa, sino que se hace muy amena de leer, la puede leer igual pues una persona como yo cercana a los 30 que una persona de 14 o 15 años, pues es una manera de tratar estos temas, de, no sé, de abrir la posibilidad de que alguien se replantee con escenas súper bonitas y alguna escena también muy erótica, pues que de hecho yo pensaba que lo de Perdida en el Cosmos iba a venir solo por esta sensación de estar buscando tu lugar en el mundo y demás, y luego no voy a contar cuál porque sería un spoiler, pero tiene otros muchos significados a lo largo de la historia y son muy bonitos. Y luego también tiene su puntito ñoño en algunos momentos, pero sin ser todo arcoíris y piruletas y azúcar, sino sí, en su justa medida. Porque son muy jóvenes las protagonistas, entonces yo creo que evidentemente. No sé, que eso como que tampoco molesta. No, o sea, es que además... Sí, que en esas edades pues te lo pide el cuerpo. No, y que además son detalles ñoños, moños, pero creíbles. Sí, no son esos grandes gestos de algunos libros, de algunas películas que dices que sí, que muy bonito, pero que esto en la vida real no le pasa a nadie. Muchos de los gestos que tienen ellas y que se van viendo son cosas que, entre comillas, nos hubiera podido pasar a ti, a mí o a cualquiera de las que estamos aquí sentadas. Sí. Y yo creo que porque las dos, aunque son muy distintas, pero sí que tienen como sensibilidades parecidas. Sí. Entonces yo creo que se entienden en ellas esos detalles o esas... A lo mejor otra persona dice, esto que cursi eres, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que el libro está muy bien. ¿Qué os voy a decir? Y nada, si queréis ahora, aunque el sonido hemos visto que es un poco tal, pero es que tenemos 15 minutos de ella hablando, respondiendo a las preguntas que le han hecho en redes sociales, pues la gente, ¿no? Entonces yo creo que aunque tengamos que afinar un poquito el oído, pero que merece la pena escucharlo. Que dice cosas interesantes y por ejemplo a mí una frase que dice que me gusta mucho, que además creo que la pone en la contraportada, que dice que quiere que sea un abrazo para todas esas personas que lo necesitan, ¿no? Por estar en circunstancias X. Y bueno, y ahora Laura va a leer un extracto de la novela que sí, yo es que me ha gustado. Soy muy de subrayar los libros y como este me lo leí antes de que saliera la versión física y me lo leí en PDF, pues lo que tuve que ir haciendo fue ir haciendo capturas de pantalla en la tablet. Pero luego revisándolas antes de venir, pues he encontrado de las capturas que hice una frase que a mí me parece que refleja muy bien el espíritu del libro, sin ser un resumen, porque el resumen ya está en la contraportada, pero es un parrafito que para mí lo refleja muy bien. Y dice: de esto se trata todo, esta es la vida, estas pequeñas experiencias que dejemos pasar sin importancia, estos detalles que nos hacen felices y pasamos por alto porque estamos demasiado preocupados por cómo nos sentiremos mañana. Estamos aquí, estamos respirando, estamos sintiendo, esta es la vida. Y es que yo creo que resume muy bien en general lo que transmite el libro de está bien, no tiene nada de malo que te sientas mal en esta sociedad en la que parece que siempre hay que estar aparentando que estás feliz y todo lo que compartimos en redes sociales es fantástico y maravilloso, pues tener ese derecho a sentirnos tristes, pero sin perder de vista que hay cosas buenas, bonitas e importantes. Sí. Y bueno, pues eso sería todo. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? ¿Tiene alguna duda, algún interés especial en...? Hombre, a la autora no le puede preguntar, pero a la editora y a la psicóloga sí. ¿Nada más? Ya. Sí, al final, porque ¿es demasiado negativo o demasiado dulce? Sí. ¿El qué? Sí, bueno, digamos que, o sea, no voy a decir el qué, pero teniendo también un poco en mente que el público de nuestra editorial es más bien, o sea, es adulto joven, pero joven y que, pues no me parecía, no sé, no me parecía un mensaje pues, que pueda, sí, o sea, a mí no me habría gustado leerlo así, bueno, yo no soy adulta joven, soy adulta menos joven, pero tampoco. Pero quiero decir que una persona, o sea, que si los lectores fueran, no sé, personas a lo mejor, yo que sé, de 30, 40, 50, es decir, más maduros emocionalmente, que no quiere decir que una persona de 20 no lo sea, pero
pues a lo mejor ese final en ese contexto para esas personas pues no pasa nada. Quiero decir que en la vida pasan cosas, pero yo personalmente fue una decisión mía, es decir, pues acertada o no, pero no quería publicar un libro con una historia que acababa así. No puedo decir más. Y quiero decir que la segunda, la adaptación a FIC tenía un final mucho, edulcorado para mí, ¿no? Y que digamos que tampoco terminaba de casar con la línea general que seguía el libro. Era, yo creo que porque el público de los FIC demanda quizás determinados finales, ¿no? Un poco para resarcirse en este caso, de la serie en cuestión, que moría quien no debía morir. Pero yo veía que tampoco ese final happy totalmente casaba con el libro. Entonces hubo que buscar uno que yo creo que ha quedado bastante bien, donde, digamos, se mueve ahí entre dos aguas, que creo que da un mensaje de esperanza, lo cual me parece positivo, sin perder la esencia del libro y del mensaje que quería transmitir la autora. Y no sé, ¿algo más? ¿No? Yo, si no preguntan nada más, si hay una cosa, Sí. Es que me acabo de acordar, ha surgido hoy cuando he publicado la imagen del evento en redes sociales y demás, una compañera con la que yo trabajo me ha preguntado, oye, ¿y crees que este libro se lo podemos recomendar a nuestras chicas? Nosotras trabajamos con chicas jóvenes que han sufrido malos tratos, entonces a raíz de estas circunstancias muchas de ellas están atravesando pues estas situaciones, se han planteado el suicidio, están pasando por una depresión. Entonces, claro, es una pregunta muy compleja, porque este libro habrá a alguien que está en esa situación, habrá a quien le resulte pues como un baño de esperanza, y en cambio habrá otras personas a las que a lo mejor les haga revivir esos sentimientos que puede que ya estén superando, con lo cual genial lo de que esté la recomendación, pero sí me ha hecho pensar que si es conflictivo saber si recomendárselo o no a alguien que esté en medio de una depresión, sí me parecería súper recomendable para alguien que tenga un ser querido que esté pasando por eso, Sí. para alguien que tenga un familiar, un amigo, una amiga que esté pasando por una depresión, porque te puede de verdad ayudar. Muchas veces esas personas que no saben expresar qué es lo que están sintiendo, por lo que están pasando, pues a lo mejor esto les ayuda a comprender que no es falta de voluntad, que no es simplemente tristeza, que no es... Entonces, en ese sentido, pues Sí. espero que nadie aquí tenga un familiar o un amigo que esté pasando por esa situación, pero si se diera el caso, pues más recomendable todavía de lo que ya lo es. Sí, yo por ejemplo, una cosa que me chocó es que yo nunca he vivido, digamos, la depresión en primera persona, ¿no? O ansiedad o lo que se describe ahí. Entonces sí que desde el desconocimiento pues tiendes a simplificar, ¿no? Esos estados y a decir, hombre, no lo de Mr. Wonderful en plan de, oye, pues ríete, no pasa nada, no así, pero sí que es cierto, como tú dices, que te abre los ojos, además como lo cuenta tan bien, o sea, Sí. y se mete en la piel de los personajes sin dramatizar, sin morbo, sino de una forma muy natural y muy sensible, pues es que te pones en su piel y empatizas y lo entiendes, dices, jolín, pues si es que, o sea, qué duro es, pero también, o sea, qué poquito cuesta entenderlo, ¿no? Si uno se esfuerza. Entonces, por eso es cierto que estaría bien. Pues nada, a leérselo todo el mundo. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Damos por finalizada esta presentación.